¿Qué tal, apostadores? Vamos a analizar la quinela jornada 49, primer partido entre el equipo de Girona y el Español. Los locales en los últimos partidos han ganado al Almería 6-2, le ganaron 3-2 al Bilbao, perdieron contra Getafe, derrota contra el Atlético de Madrid y empate 2-2 contra el Rayo. El Rayo Vallecano también victorias contra el equipo de Elche, contra Mallorca y 3 derrotas consecutivas. 2-1 contra el Valladolid, 3-1 contra el Real Madrid y 3-1 contra el Celta. En la tabla de posiciones, puesto 12 para Girona con 31, puesto 17 para el Español con 27. En los últimos partidos, empate 2-2, victoria del Girona 1-0, victoria 2-1 y victoria del Español por el mismo marcador 2-1. Para este encuentro vamos a ir con el pronóstico empate. Partido entre Bilbao y el equipo de Getafe en los últimos enfrentamientos, empates 2-2, empate 1-1, empate 0-0 y victoria de Bilbao por 5-1. La tabla de posiciones, puesto 7 para el Bilbao con 36, puesto 13 Getafe con 29. Los últimos partidos de Bilbao, derrotas contra el Girona, contra el Osasuna, empate 0-0 contra el Rayo, derrota 1-0 contra Barcelona y victoria 3-1 contra el Valladolid. Getafe viene de perder contra Villarreal, le ganó el Girona, empató contra el Cádiz, le ganó al Sevilla y también un partido amistoso que ha jugado hace poco 3-2. Para este encuentro me voy a quedar con la victoria de los locales Athletic Club de Bilbao. Partido entre Cádiz y Sevilla. Cádiz en los últimos partidos, derrota contra Barcelona, le ganó al Rayo y 3 empates consecutivos. 0-0 contra la Real Sociedad, 2-2 contra Getafe, 1-1 contra el Almería. Sevilla, luego de caer goleado 6-1 contra el Atlético de Madrid, le ganó al Fenerbahce, le ganó 2-1 al Almería, perdió el partido de vuelta contra el Fenerbahce 1-0 y también derrota 2-0 contra Getafe. En los últimos enfrentamientos, victoria del Sevilla 2 veces consecutivas 1-0, empate 1-1 y nuevamente victoria sevillista por 1-0. En la tabla de posiciones bastante parejo, puesto 14 para el Sevilla con 28, puesto 15 para el Cádiz con la misma cantidad de puntos. Para este encuentro vamos con la victoria de la visita a Sevilla. Partido entre el Elche y el equipo de Barcelona. Elche en los últimos encuentros, derrota 1-0 contra el Español, derrota 3-2 contra el Betis, le ganaron 1-0 a Mallorca, empate 1-1 y derrota 2-0 contra la Real Sociedad. El Barcelona, luego de perder contra el Almería, le ganaron por Copa del Rey al Real Madrid, 1-0 al Valencia, 1-0 Bilbao y nuevamente victoria 2-1 contra el Real Madrid. En los últimos enfrentamientos del Barcelona, victoria 3-0, victoria 2-1, victoria 3-2 y nuevamente victoria 3-0. Se va a enfrentar el primer puesto Barcelona con 68 contra el último de la tabla, puesto 20 con 13 unidades. Un partido más que debería sacar los 3 puntos y seguir acercándose al título. Vamos con la victoria del Barcelona. Partido entre Celta de Vigo y el Almería. En los últimos encuentros, victorias de Almería 3-1, victoria del Celta por 1-0, nuevamente victoria del Celta por 3-1 y empate 2-2. En la tabla de posiciones, puesto 10 para el Celta, puesto 19 para el Almería. Los locales en los últimos partidos llegan invicto, empate contra la Real Sociedad, le ganaron al Valladolid, empataron contra Osasuna y victorias 3-0 contra el Rayo y 3-1 contra el Español. La Almería en los últimos partidos solamente una victoria contra Barcelona, perdieron contra el Girona, perdieron contra el Villarreal, perdieron contra el Sevilla 2-1 y empate 1-1 contra el Cádiz. Para este encuentro vamos con la victoria de los locales Celta de Vigo. Partido entre Real Madrid y el Real Valladolid. El Real Madrid se encuentra en el puesto 2 con 56, en el puesto 16 Valladolid con 28 puntos. El Real Madrid en los últimos partidos lo ganó absolutamente todos. Jugando contra Valladolid le ganó 2-0 y 3 partidos por 1-0. En los últimos partidos del Real Madrid, victorias contra el equipo de Liverpool, Español, empate contra el Betis y derrota 2-1 contra el Barcelona. El Valladolid también derrotas contra el Betis, contra el equipo de Celta, victorias contra el Español, empate 1-1 contra el Elche y derrota 3-1 contra el Bilbao. Para este encuentro vamos con la victoria de los locales Real Madrid. Partido entre Villarreal y Real Sociedad. Los locales vienen de ganarle a la Almería, empate contra el Anderlecht, empate contra el Betis, derrota 1-0 contra el equipo del Anderlecht y victoria 3-0. El Real Sociedad viene a empatar 0-0, derrota contra la Roma, empate 1-1 contra Mallorca, empate 0-0 contra la Roma y victoria 2-0 contra el Elche. En los últimos partidos, victoria de la Real Sociedad 1-0, 2-1, 3-1 y empate 1-1. Puesto número 4 para el equipo de la Real Sociedad con 48 puntos, puesto número 6 para Villarreal con 41. Para este encuentro vamos con la victoria de los locales.
Atlético de Madrid versus el equipo de Betis. Los locales se encuentran en el puesto 3 con 51, el Betis puesto 5 con 45. En los últimos enfrentamientos, victoria de Atlético de Madrid 2-1, victoria nuevamente por 3-1, 3-0 y empate 1-1. El Atlético de Madrid llega invicto para este encuentro, ganándole al Bilbao, empatando con el Real Madrid. Victoria 6-1 contra el Sevilla, 1-0 contra el Girona y 3-0 contra el Valencia. El Betis en los últimos partidos no había podido ganar, empató contra el Real Madrid, perdió contra el Manchester, empató contra el Villarreal, volvió a perder contra el Manchester y en la última fecha por fin pudo volver al triunfo ganándole 1-0 al Mallorca. Para este encuentro me voy a quedar con la victoria de los locales a Atlético de Madrid. Segunda división española, Leganés versus Cartagena. Leganés en los últimos encuentros no ha podido ganar, 2 empates contra Las Palmas y el equipo de Mirandés y 3 derrotas contra Ibiza, Zaragoza y el equipo de Oviedo. La visita viene de empatar contra el Alavés, le ganó al Ponferradina, perdió contra el Andorra, contra el Villarreal B y le ganaron al Lugo. En los últimos enfrentamientos, victorias del Leganés 2-1, empate 0-0, empate 1-1 y victoria del Cartagena por 1-0. Cartagena se encuentra en el puesto 7 y el Leganés en el puesto 14. Para este encuentro vamos con el pronóstico empate. Real Oviedo versus el Eibar. Los locales vienen de perder contra Cartagena, 1-1 contra Albacete, derrota 1-0 contra Mirandés, 0-0 contra Tenerife y victoria 1-0 contra Leganés. El Eibar llega con 5 victorias consecutivas contra el Lugo, Villarreal B, Tenerife, Burgos y también el Mirandés 3-2. Los enfrentamientos entre ambos, victorias del Eibar 1-0, empate 0-0, 1-1 y nuevamente victoria del Eibar por 1-0. Primer puesto para el Eibar con 62, puesto 16, Oviedo con 39. Para este encuentro vamos con la victoria visitante. Partido entre Huesca y el Alavés. Los locales en los últimos partidos llegan invicto, pero con 4 empates y solamente una victoria 3-0 contra el Levante. El Alavés viene a empatar 0-0, derrota contra el Villarreal B, empate 0-0 contra el Lugo, perdieron contra el Ponferradina y le ganaron 1-0 al Tenerife. El equipo de Huesca puesto 10 con 42, puesto número 5 para el Alavés con 57. En los últimos partidos, victoria del Alavés 1-0, 2-1, nuevamente victoria del equipo de Huesca por 1-0 y 2-1. Para este encuentro vamos con la doble oportunidad, local o visita. Partido entre el Lugo y el Ponferradina. El Ponferradina se encuentra en el puesto 19, el Lugo en el puesto 22. En los últimos enfrentamientos, victoria del Ponferradina 1-0, 2-0, 3-1 y nuevamente victoria por 2-1. En los últimos partidos de los locales vienen de perder 3-1 contra el Levante, 0-0 contra Zaragoza, 0-0 contra el Alavés, 1-1 contra el Racing y derrota 2-0 contra el Cartagena. La visita en los últimos partidos empató contra el Levante, perdió contra Las Palmas, contra el Cartagena, empate 2-2 contra el Granada y le ganaron en la última fecha 1-0 al equipo del Alavés. Para este encuentro vamos a ir con la victoria del Ponferradina. Partido entre Andorra y el Málaga. Estos equipos se enfrentaron una vez y fue empate 0-0. El Andorra se encuentra en el puesto 12 con 40, Málaga puesto 21 con 27 unidades. El Andorra en los últimos partidos, victoria 1-0, derrota contra el Racing, empate contra Las Palmas, victoria contra Cartagena y empate 2-2. El Málaga viene a ganarle al Zaragoza, perdieron contra Granada y Racing y empates 2-2 contra Las Palmas y 0-0 contra Levante. Para este encuentro vamos con el pronóstico empate. Partido entre el Sporting y el Granada. Los locales en los últimos partidos solamente una victoria contra el Tenerife, derrotas contra Andorra, contra el Albacete, contra el Mirandés y empate 0-0 contra el Burgos. Granada llega invicto, habiendo empatado contra el Huesca, le ganó al Málaga, le ganó al equipo de Burgos, empató 2-2 contra el Ponferradina y ganó 2-1 al Albacete. En los últimos enfrentamientos, victorias de Granada 5-0, victoria del Gijón por 1-0, 2-1 y nuevamente victoria 2-1. Granada se encuentra en el puesto 3 y el Gijón en el puesto 18. Para este encuentro vamos con la victoria del Granada. Y como último partido tenemos Valencia versus Rayo Vallecano. Valencia en los últimos partidos ganó, perdió. Derrota contra el Getafe, victoria contra la Real Sociedad, derrota contra Barcelona, victoria contra el Osasuna y derrota contra el Atlético de Madrid. El Rayo en los últimos partidos no ha podido ganar, empató contra Sevilla, perdió contra el equipo de Cádiz, empató contra el Bilbao, perdió contra el Celta y volvió a empatar contra el Girona. En los últimos enfrentamientos, victorias del Rayo 2-1, empate 1-1, empate 1-1 nuevamente y victoria del Rayo por 2-0.
Tabla de posiciones, puesto 8 para el Rayo con 36, puesto 18 Valencia con 26. Para este último encuentro vamos con la doble oportunidad local o visita.